memoria como recuerdo imagen está por supuesto en relación a el hacer presente, el condensar un recuerdo, en actualizar también, lo podemos llamar como actualizar. ¿Actualizar qué cosa? El pasado se actualiza en el presente. Por lo tanto, el recuerdo imagen actualiza el pasado vía la imagen, se actualiza por lo tanto en el presente. Por eso dice condensa. Si recordarán, bueno, si estuvieran haciendo la lectura, se habla también de un recuerdo, el recuerdo puro. ¿Qué es el recuerdo puro? Como se habla también de percepción pura. El recuerdo puro se refiere a la idea de el dinamismo del tiempo. Recuerdo puro porque, como dice el texto, una de las características de la memoria es que acumula y conserva. ¿Conserva qué? Lo vivido, lo experimentado. Conserva y acumula la vida, porque conforme voy viviendo, voy generando, digamos, nuevas experiencias. Por lo tanto, voy acumulando nuevas experiencias, nuevas vivencias, y en ese sentido se van, por lo tanto, decíamos, acumulando nuevas experiencias. La idea del recuerdo puro se refiere a ese pasado todavía, obviamente, sin forma. Por eso es dinamismo, es movimiento. Conservación y acumulación. Hasta que no hay alguna exigencia de sacar de ese pasado informe una imagen, entonces no se genera el recuerdo. Por eso la memoria, dice, es ahí donde se habla de la memoria de forma virtual. ¿Por qué? Porque la memoria como tal no tiene un espacio físico donde se encuentre. El hipocampo, en todo caso, lo que va a reconocer aquí Bergson es que se necesita, digamos, una parte sensible o material para la actualización del propio recuerdo. Entre esa memoria, que repito, no tiene ningún espacio como tal. ¿Y por qué no tiene espacio? Porque hablará de que la memoria es estructura de tiempo. La memoria es el tiempo que hemos vivido, pero no solo es, digamos, lo que ha sido. Por eso hay una fuerte vinculación entre memoria y percepción. ¿Por qué? Porque la percepción pura es insostenible para el propio Bergson. ¿Por qué es insostenible la percepción pura? Porque toda percepción, para que tenga sentido, para que cobre valor, debe de conectarse con otras percepciones. Para yo poder, digamos, ir de este punto a la silla, no solo necesito ver la silla, sino conectar esa imagen con las imágenes previas que me permiten organizar el espacio. Y además dar sentido el por qué quiero ir a ese punto. Voy a sacar un borrador, voy a sacar otro plumón. Entonces la percepción pura por sí misma es insuficiente para generar la imagen. En ese sentido, Bergson se opone, digamos, a las interpretaciones empiristas de la representación de los objetos. ¿No hace más bien como un procesador del pasado que hace que genera la imagen? Sí, exactamente. De hecho, diríamos,
Por eso el pasado no solo lo que ha sido, sino siempre está en contacto con el presente, porque todo lo que voy percibiendo instantáneamente se conecta con ese pasado para dar sentido a la acción presente. De lo contrario, se utiliza mucho a veces, desde el punto de vista del empirismo, se utiliza la idea de la fotografía como representación de objetos. El ojo ve una imagen que pasa entonces al cerebro y hay una reproducción de ese objeto externo. Los sentidos son excitados por el objeto y se genera una representación. Bueno, esa representación, Bergson nos está diciendo, primero, el darle forma a esa imagen incluso está vinculada con la memoria misma. ¿Y por qué con la memoria misma? Porque la posibilidad de identificar un objeto, de identificarlo, digamos, como conocido o incluso como algo no conocido, solo es posible en la medida que está conectado con la memoria. La silla que tengo enfrente, digamos, ya la he visto y la he visto en tal lugar. ¿De dónde saco que la he visto en tal lugar? Bueno, porque la percepción, esa imagen que recojo del objeto, al mismo tiempo está, digamos, está formada, está construida, tiene elementos del propio pasado, tiene elementos de la propia memoria. El no reconocimiento de ese objeto como un objeto conocido es posible solo a través de la propia memoria, porque la memoria al mismo tiempo me dice, no lo conoces, no tengo experiencia previa de ese objeto, por eso me es completamente desconocido. De ahí que la percepción pura, como tal, si bien como proceso, digamos, de descomposición, como proceso de análisis sobre, digamos, las etapas por las que pasa la misma percepción en su relación con la memoria, diría, nos habla de la percepción pura, en sentido estricto, no es posible, no hay percepción pura. Porque la idea de la propia memoria está siempre invistiendo el presente, le está dando forma al presente. La memoria no solo actúa para Bergson solo cuando alguien me pregunta ¿qué hiciste la semana pasada? Bueno, dada la pregunta, entonces voy a tratar de recordar qué hice. Para Bergson, la memoria no solo funciona, digamos, cuando se presentan ese tipo de situaciones, sino el presente mismo está siendo informado por la memoria misma. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Dos cosas, o sea, tendría una categoría ontológica el pasado por sí mismo, ¿no? Sí. Que como mencionas, no es solo una, pues el poderse, que tenemos una idea muy escueta, muy pobre, bueno, en este caso yo diría, sí predomina, yo creo, acerca de la memoria, es acordarse de un hecho pasado, claro, y vive siempre en el presente y cosas así, ¿no? Que se mencionan luego, exactamente, o ve el futuro. Sin embargo, esta categoría es importante, bueno, a mí me sorprendió mucho. Y por otro lado, ¿cómo él entendería las representaciones, ¿no? Digamos, comparándolo, por ejemplo, con las huellas médicas de Freud, o sea, cómo se interactuaría esa imagen o esa representación que nosotros tendríamos, ¿no? Ligado con el lenguaje, no lo sé. Serían las dos cuestiones ahorita. Primero, con respecto a tu primera pregunta, sí, tiene una categoría ontológica. La memoria, incluso por eso la va a señalar también, es incluso conciencia. La conciencia es la posibilidad de acomodar y acumular lo que vamos viendo, la posibilidad de incluso la acción misma, el poder actuar, está en relación con la propia memoria. Por eso establecerá una relación entre conciencia y memoria. Para Bergson, la conciencia es producto de la memoria, es un hecho de la memoria misma. Por eso la menciona como estructura del tiempo. ¿Sí? Es una estructura del tiempo, es con la que nos permitimos, o es la que nos permite, esta idea de estructura del tiempo, es la que nos permite
en este presente poder, digamos, darle sentido a todas estas percepciones que vamos teniendo, incluso al hecho de poder ver un objeto y remitir, digamos, ese objeto a la posibilidad de su transformación, de su cambio, de su modificación, de su utilidad, es producto de la memoria misma, porque le va a dar sentido a lo que estoy viendo. Por eso decíamos, la percepción pura es insuficiente, no alcanza, porque si esa percepción no se conecta con el elemento del pasado, no se conecta con las representaciones previas, ¿para qué lo estoy viendo? ¿Qué pretendo con ese objeto? ¿Quiero utilizarlo? ¿Quiero deshacerme de él? ¿Quiero ponerlo a un lado? Bueno, esa posibilidad de, digamos, de actuar sobre él es producto de la memoria. Por eso sí es una categoría en ese sentido, digamos, sí, ontológica. Como segundo elemento, aquí el papel de, aunque el lenguaje lo va a trabajar el propio Bergson cuando trate de los problemas de la memoria o de las patologías de la memoria y la idea de la afasia, esto significa que la memoria, decíamos, como no tiene una ubicación física como tal, la afasia y los problemas en relación con la memoria son problemas suelo decir yo, de puente. ¿Y a qué me refiero de puente? Entre esa memoria virtual que es dinamismo, que es tiempo y que no se encuentra ubicada en ninguna parte del cerebro. Entonces no hay un daño como tal de la memoria, no puede haber un daño de la memoria. Los problemas entonces de la afasia o del lenguaje no es que el sujeto, digamos, se le haya borrado determinado grupo de palabras o la generación de determinadas oraciones, porque no hay, si utilizo la imagen de un disco, no hay un disco duro que se haya roto, que se haya quemado, que se haya rayado. Sin embargo, se necesita, suponiendo que este es el cerebro, ¿no? O campo, lo que se necesita es establecer un puente entre esa memoria, que repito, es la que acumula todo lo que vamos viviendo, todo ese dinamismo, toda esa idea de tiempo. Entonces, esa memoria necesita establecer conexiones materiales sensibles para que se traduzca en un determinado comportamiento o en una determinada conducta. Los problemas entonces tienen que ver con ese romper, decíamos, los puentes que permiten esa memoria virtual poderla traducir, digamos, de forma efectiva en una determinada acción. Por ejemplo, en la generación de una palabra, un discurso, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, repito, los problemas de la memoria están en relación con la caída de esos puentes entre la memoria virtual y la parte material del cerebro que se necesita o que participa para la representación, repito, de esa memoria, para su representación en un acto determinado o en un comportamiento determinado. Si los problemas de la memoria fueran realmente eliminación de recuerdos, pues una vez que ese disco duro o que esa parte material, digamos, se ha dañado de forma irreparable, entonces no habría forma de recuperar dichos recuerdos. Pero dado lo que hemos estado viendo últimamente, esta maleabilidad que tiene el propio cerebro, es que recupera o genera, digamos, nuevos puentes por otras vías del propio cerebro.